Mi nombre es Daniel Arazo y el día de hoy les voy a hablar acerca de el comunismo. Voy a dar la definición de comunismo. Es una doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Este es el concepto teórico del comunismo, pero vamos a ver cómo ha sido aplicado en los diferentes países hoy en día. Política de muchos países de Asia, Europa Oriental, África y Sudamérica, y al final del siglo XIX empezó a desarrollarse en la vieja Unión Soviética, pero en 1991, cuando la Unión Soviética colapsa, Rusia se constituyó como una república semipresidencial. El comunismo aún existe en un número importante de países, pero muchas veces en estos países no es nada más que el legado del pasado y no tiene nada que ver con la doctrina comunista abogada originalmente. Así que donde haya un país donde el comunismo se ha practicado hasta el día de hoy, y es acaso en estos países el mismo comunismo que Marx y Engels soñaron con tener algún día. El comunismo preveía la propiedad común de toda la tierra, el capital y la disolución del poder correctivo del Estado en una sociedad. Así las relaciones sociales deberían regularse según el más justo de todos los principios, de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. Las diferencias entre el trabajo manual e intelectual y las diferencias entre la vida rural y urbana iban a desaparecer, abriendo el camino para el desarrollo ilimitado del potencial humano. El auge del capitalismo del siglo XX interrumpió los principios comunistas y muchos países recurrieron a marcos políticos alternativos que permitieron que la filosofía se mezclara con un nuevo clima cultural. Entonces, ¿cuántos países son oficialmente comunistas hasta el día de hoy? ¿O que la mayoría de expertos están de acuerdo en considerar verdaderamente comunistas? Pues estos son Vietnam, Laos, Corea del Norte, China y Cuba. Estos países se adhieren a diferentes niveles de compromiso. Cuando se trata de vivir por los principios comunistas, muchos son más radicales que otros y otros se están abriendo poco a poco al mundo. República Socialista de Vietnam. Después de la Primera Guerra de Indochina, Vietnam se dividió en la Conferencia de 1958. Vietnam del Norte se estableció como un estado comunista apoyado por la Unión Soviética, mientras que Vietnam del Sur era democrático y apoyado por los Estados Unidos. Luego siguieron 2 décadas de la guerra, que conocemos como la Guerra de Vietnam, que también es la Segunda Guerra de Indochina, en 1976. Vietnam significó para convertirse en un país comunista. Técnicamente, Vietnam sigue siendo un país comunista con un gobierno de partido único. El Partido Comunista de Vietnam, bajo un gobierno marxista-leninista, pero como muchos otros países comunistas, Vietnam en las últimas décadas se ha movido hacia una economía de mercado que ha visto algunos de sus valores socialistas destruidos por el capitalismo. De hecho, Vietnam es ahora una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo y va por un buen camino para convertirse en una nación moderna e industrializada. A pesar de reformas económicas y la adopción de valores capitalistas, los derechos humanos y la libertad de expresión son muy limitados en el país. Todos los medios de comunicación de noticias están bajo el control del gobierno y hay fuertes sanciones por criticar al gobierno y hablar de temas políticamente. Vietnam continúa cambiando tanto en política como en cultura y no es inimaginable que se aleje completamente del comunismo en algún momento. República Democrática Popular de Laos. Laos se convirtió en un país comunista en 1976 después de la revolución apoyada por Vietnam y la Unión Soviética. El gobierno de Laos está en gran parte dirigido por generales militares que apoyan un sistema de partido único, que se basa en ideales marxistas. El medio de comunicación The Economist publicó un artículo en 2016 afirmando que Laos tiene lo que se puede decir como el sistema político más cerrado del mundo después de Corea del Norte, aunque está empezando a cambiar y ha sido fuertemente influenciado por la ideología democrática tanto a través del turismo como del comercio.
Muchos aspectos de los negocios y la cultura han cambiado en este país en las últimas 3 décadas. Entonces, ¿es Laos verdaderamente un estado comunista cuando hay una bolsa de valores y un sector privado que es el que más contribuye al crecimiento económico de este país y que se está expandiendo rápidamente para ser la parte más productiva de la economía de Laos? Aunque Laos está gobernado por un partido comunista desde 1988, el país comenzó a permitir algunas formas de propiedad privada, así como unirse a la Organización Mundial del Comercio en 2013 y en 2009. El gobierno del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, declaró que Laos había dejado de ser un país marxista-leninista, así que a Laos, aunque todo el sistema político sigue en manos del Partido Comunista, a pesar de haber propiedad privada, el gobierno puede expropiar cualquier cantidad de bienes cuando lo desee de un día para otro. Deberá de haber más reformas y muchos cambios profundos aún para que Laos deje de ser comunista en otros aspectos como la economía. La economía potenciada por el Estado está aún considerada ser cerca del 60% del PIB de este país, y porque la Constitución aún declara al país como comunista, pero el veredicto aún está por verse en los próximos años y al parecer las cosas podrían cambiar. República Popular de China. En 1949, Mao Zedong tomó el control de China y declaró la nación como República Popular de China, un país comunista. China ha permanecido comunista desde esa fecha, aunque se ha implementado reformas profundas desde ya hace varias décadas, y hay un debate sobre cuánto tiempo China puede continuar declarándose comunista sin que impida su desarrollo. El Partido Comunista Chino ha revolucionado muchas cosas para el país en los últimos años en particular. Ha hecho de China la segunda economía más grande del mundo. También ha fortalecido a China, especialmente en el mar de China Meridional, donde ha desafiado algunos asentamientos de otros países, y la presencia de China en el Océano Índico se ha ampliado a reconstruir los puertos de Sri Lanka y mediante el desarrollo de un corredor económico de China y Pakistán. El apuntalamiento de todas estas actividades ha sido la expansión de la economía capitalista, que sigue creciendo año con año. Algunos de los principios comunistas han sido claramente erosionados y en 2004 la Constitución fue cambiada para reconocer la propiedad privada. Entonces, ¿qué hace China verdaderamente comunista? El gobierno chino tiene todavía el control sobre los principales aspectos de la sociedad. Casi todos los bancos chinos son de propiedad estatal, lo que significa que el gobierno sigue hasta el día de hoy decidiendo por sí mismo qué empresas y qué individuos se le presta dinero y a quienes no. Las compañías de medios chinas son propiedad totalmente del Estado y prácticamente toda la tierra de este país todavía pertenece al gobierno. Algunas propiedades privadas como empresas funcionan con permisos de 70 años para ocupar esta tierra según la China y tienen que ser renovados cuando estos expiren, debido a que estas reformas de la propiedad privada no fueron hechas hasta el 2004, entonces todavía no se ha dado algún caso en donde el gobierno chino decida no seguir dando licencias, porque eso lo veremos hasta alrededor del año 2074. De lo que sí se ha visto es el gobierno chino interfiriendo en varias empresas de empresarios chinos y revocando los permisos para funcionar en el país. También habría un gran esfuerzo por el presidente Xi Jinping de erradicar la corrupción. Pero periodistas independientes de China han reportado al mundo que esto es solo un maquillaje político, que realmente el Partido Comunista está limpiando de sus filas a los políticos que se están alejando de lo que oficialmente dice el Estado y el Partido Comunista, y a los empresarios que declaren cosas en contra del gobierno chino fuera de China le revocan también permisos o se le erosionan sus negocios en el país. Entonces, aunque el comunismo está en el centro del sistema político chino, el PCCH no es realmente comunista en el sentido literal de la palabra, ya que ahora está motivado por el sistema económico capitalista de la mayoría de los países avanzados del mundo, aunque sigue teniendo el control. República Popular Democrática de Corea del Norte. Coreas ocupadas por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y divididas después de la guerra, de un norte no dominado por Rusia y un sur ocupado por Estados Unidos.
Corea del Norte no se convirtió en un país comunista hasta 1948, cuando Corea del Sur se declaró independiente, dejando al norte para declarar su propia soberanía. Poco después, cuando el líder comunista coreano Kim Il-sung fue instalado como líder. Obtener información clara sobre Corea del Norte no es nada fácil, ya que el Estado tiene control total de todos los medios. Aunque la mayor parte del mundo ve a Corea del Norte como un Estado comunista, el propio país no se ve así. Y la familia gobernante, la familia Kim, siempre ha promovido su propia doctrina basada en el concepto de Juche, que significa autosuficiencia. El Juche se introdujo por primera vez a mediados de la década de 1950 con el nacionalismo coreano. Como el valor principal dentro de la estrategia de liderazgo del país, Juche se convirtió en la política oficial del Estado en la década de 1970. Entonces, ¿es Corea del Norte realmente un país comunista? ¿O es esta una mala interpretación del Occidente de cómo se gobierna en el país secretista? En 2009 la Constitución de Corea del Norte se modificó para eliminar toda la mención de los ideales marxistas y leninistas. Los fundamentos del comunismo y la palabra comunista fue eliminada de la Constitución. Lo que sí sabemos es que Corea del Norte tiene un historial de prácticas muy cuestionables, de derechos humanos y muchos controles estrictos, de acuerdo con las estimaciones del gobierno de Corea del Sur. Human Rights Watch: entre 150.000 y 200.000 norcoreanos viven en campos de prisioneros. Y solo los oficiales del gobierno y militares pueden poseer vehículos y motorizados. Todas las televisiones están sintonizadas al control estatal, en una programación puramente doméstica y de propaganda del gobierno, donde se habla de los ideales del comunismo. Y no hay internet, sino que hay una red doméstica desarrollada por programadores chinos, que es muy lenta, cerrada y que no tiene más de 23 páginas web. No es fácil obtener imagen clara de Corea del Norte, pero por lo que sabemos es un país comunista, solo que modifica sus leyes y constituciones a lo que más le convenga internacionalmente para quedar bien frente al mundo, a pesar de que nadie les cree. Estos países comunistas que mencioné anteriormente, hay una gran desviación del concepto original del comunismo en el sistema político, económico y social, por lo que se podría hablar de estos países que dicen tener el concepto original del comunismo, y al verlo de esta manera, que sería lo más racional, veremos que hay países más comunistas que otros como Corea del Norte y Cuba, y otros que simplemente no quieren hacer reformas políticas para no perder el control de la dictadura comunista y los beneficios del control sobre la sociedad que esto les da, así como China, Laos y Vietnam. Mi nombre es Daniela Arazo y les agradezco mucho por escucharme.